Muy buen día, mis queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Casi siempre al inicio hay una salutación del apóstol Pablo en las cartas, ustedes lo pueden ver. Gracia y paz. Amén. Gracia, el favor inmerecido de Dios, y paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento. El entendimiento de uno. Porque el amor de Cristo nos constriñe esto, pensando que Él murió por nosotros. Esa es la paz de Dios que tenemos. En cada situación, adversidad o circunstancia, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Todas esas palabras son hermosas y como el apóstol Pablo lo pone en el contexto. Vamos al libro de Santiago, la epístola de este hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, junto con Judas. Quiero explicar un poco el trasfondo histórico y siempre cuando hablamos del trasfondo histórico tenemos que hablar de quiénes, o sea, a quiénes se dirige, los destinatarios, sí, por qué escribió la carta. Obviamente el autor es primero, ¿no? Después, ¿cuándo escribió la carta? Del lugar, ¿no? La fecha también. ¿Qué es lo que lo mueve a Santiago, que no era un apóstol? Distinto a Jacobo, que es también el otro Santiago, que es hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ¿se acuerdan? Él murió, o sea, lo mataron en forma prematura, porque en Hechos 12 ya nos dice que por Herodes, ¿se acuerdan? O sea que este no puede ser. El que escribe la carta no era apóstol. Primer punto importante. El que escribe la carta lo podemos encontrar en Marcos 6.3, si ustedes quieren ver. Marcos 6.3. Va a decir que estaba María y los hermanos de Jesús. Tenemos varios versículos. Tenemos Juan 7, cuando aparecen también. Pero Marcos 6.3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Jacobo es Santiago. ¿Está bien? Jacob y Santiago es la misma persona. Dice hijo de José. Cuando habla de hermano de Jacobo está hablando de Jesús. ¿Este no es el hijo del carpintero, José? ¿Hermano de quién? ¿De Santiago? ¿De José? Haciendo referencia a otro hermano, de Judas y de Simón. 4 hermanos ven acá varones. Y tenía hermanas también. Porque Mateo 12, 46 al 50 dice que cuando Jesús hacía milagros, sanidades y lo demás, los fariseos y los religiosos le dijeron que todo lo que él hacía, en Mateo 12, 23 en adelante, que todo lo hacía por el espíritu de Satanás, por Belcebú. Y Jesús decía que no, que él todo lo que lo hacía era porque le fue dado del Padre. Estaban rechazando al Hijo como testimonio, como testigo fiel, pero a Dios encarnado. Imagínense, nadie podía venir a él si el Padre no lo traía. Ellos tenían la oportunidad ahí. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios se hizo carne, era visible a ellos y tenían que aceptar el testimonio de Él por 2 testigos, porque el Padre envió a Cristo. ¿Me entienden? Ya el testimonio de Él era verdadero, porque Él decía, yo soy el que da vida al mundo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, soy la luz del mundo. ¿Quién es este que se hace igual a Dios? Entonces Jesús dijo, miren, si no me creen a mí, este hijo de José, hijo de María, si no me creen a mí, crean las obras de mi Padre. Estas obras que yo hago no pueden ser por Belcebú, ni por el príncipe de los demonios. Estas obras son de lo que decía Isaías 61, que el espíritu de Adonai estaría sobre él ungido y haría ¿qué? Daría apertura a la cárcel, sanaría, ¿no? Haría a los paralíticos saltar, al sordo oír, al mudo hablar. Son las bendiciones del Mesías. Pero lo rechazaron. ¿Saben quién también le rechazó? No solamente los fariseos y escribas, que eran el grupo religioso, lo rechazó su misma familia. Hay una aplicación práctica para nosotros. Cuando nosotros conocemos a Cristo, también podemos ser rechazados por nuestra familia. ¿Me entienden? Jesús mismo no fue considerado por ellos, por su familia, ni por María, ni por los apóstoles, que fueron apóstoles por sus hermanos, porque lo tuvieron como un loco, como un lunático. Jesús dejaba de hacer esas cosas, lo querían llevar de vuelta a Galilea. Jesús hasta las altas horas de la noche atendía a las personas, porque Él tenía compasión por las necesidades de ellos. Pero Jesús dice, se acercan por lo que les doy y no por quién soy yo. ¿Por qué vos te acercaste acá hoy? ¿Por las cosas que Jesús te da o por quién es Él? Primer dato importante, eran incrédulos, ¿lo estamos viendo? ¿Cuándo es que este Santiago, el que escribe, que es hermano del Señor, que fue con su mamá, se convirtió? Solamente después de la resurrección. ¿Quieren verlo conmigo? 1 Corintios 15:7. Se apareció a los 12 apóstoles y también
a mí, a Jacob. Todo lo que estoy diciendo está en la palabra del Señor. Quiero que tengamos un entendimiento cabal, completo en este sentido. Versículo 7. Dice que después de los 12 apóstoles, se dan cuenta que Jacobo no es apóstol. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Perdón, primero a Jacobo como hermano y después a los 12 apóstoles. O sea que Jacobo, el que escribe Santiago, no es apóstol. ¿Se entiende? Interesante. Ahora ese detalle es lindo verlo en Hechos capítulo 1, versículo 13. ¿Cuándo es que se convirtió? ¿Por qué estuvo en el aposento alto? Porque entendió después de la resurrección. Hermanos, la resurrección de Cristo es lo que marca y esa evidencia en tu vida de que Él estuvo muerto pero vive. Amén. Es la misma fuerza que tiene para tu vida y para mi vida. Estabas muerto, pero ahora vivís, porque Él vive. Amén. Hechos 1.13 es bien simple. Y entrados, estaban esperando, ¿no?, el descenso del Espíritu Santo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Al primero que menciona, fíjense que es Pedro y Jacobo. Ese Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Era uno de los dirigentes prominentes de la iglesia de Jerusalén. ¿Se entiende? Cuando dice Judas, hermano de Jacobo, medio hermano de Jesús. ¿Era necesario que se le aparezca a Jacobo? Para que crea. Porque cuando lo vieron, no lo consideraron. Pero después de la resurrección, lo vieron de vuelta y ya no era un fantasma. ¡Qué tremendo! La resurrección marca un antes y un después en la conversión de Santiago. El autor es Santiago, escribe dentro del año 40-45. ¿Por qué digo esto? En el 44 hubo un gran hambre en Jerusalén. Ustedes van a ver en el capítulo 2 de Santiago que dice el versículo clave como ¿podrá la fe salvarle? Si ves a un hermano en necesidad, en esto y aquello, porque el contexto estaban en gran hambruna, había muchas viudas, los niños pobres. ¿Se entiende cuál es? ¿Cuándo sucede esto? ¿Quieren saber? Hechos capítulo 8, versículo 1. Hechos 8. Es muy interesante lo que estamos hablando, lo que trajeron para anotar, anoten que después vamos a ir más rápido. Capítulo 8, versículo 1. Por eso digo que Santiago se escribió en el año 44, no más. Fíjense quién ocasionó la persecución. Ustedes lo conocen, pero tal vez nunca vieron que era esta parte. Dice versículo 1, capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Santiago, el que escribió la epístola. ¿Por qué no hubo persecución? Por el que unos años más adelante se encontró camino a Damasco y le dijo Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo te pregunto, ¿a quién perseguía Saulo? ¿A Jesús? Literalmente no, perseguía a los cristianos, pero Jesús se identificaba con aquellos a quienes perseguían. Cuando te persiguen a vos, me persiguen a mí. Están tocando a Jesús. No hagamos justicia por mano propia. Somos de Él. Amén. Por más que haya murmuración, detractores. Aún falsos hermanos, dijo el apóstol Pablo. No dijo que no eran hermanos, falsos hermanos. Hay que tener mucho cuidado y estar alerta, vigilantes. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. La palabra esparcidos es diáspora. Cuando ustedes entran en Santiago, dice que a los expatriados, a los dispersos, las 12 tribus que había pasado, Saulo era el que había. ¿Lo conectaron? Interesantísimo. Muy interesante. Nunca se conecta Hechos 8. Es clave. Entonces, nunca Santiago pudo contradecir que la obra salva de la persona diciendo que escribió en contra de Pablo. Santiago se escribió en el año 44 y Romanos, por ejemplo, dice solamente la fe justifica al pecador, se escribió en el año 52, 57, ¿me entienden? Nunca Santiago dijo que las obras salvan. No, hermanos. Las obras evidencian, muestran. Eso es lo que va a decir Santiago. No se contradicen, se complementan. ¿Estamos de acuerdo? La fe verdadera, la fe
activa, no es una fe inútil, una fe infructuosa. Es una fe que está en acción, una fe genuina, verdadera. Ahora vamos a hablar de esto. El título de esta prédica, dando el contexto y el trasfondo, es dos aspectos de la salvación, si lo quieren anotar. Y voy a agarrar a Santiago. Tenemos ahí entonces el contexto, a quiénes fue dirigido. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora era siervo del Señor. No dice hermano de Jesús. ¿Entienden? La tradición católica dice que Santiago no era hermano de Jesús, sino que era un pariente. Pero el tema que hermano, la palabra adelfos en griego, es hermano. Para pariente hay otra palabra. ¿Me entienden? Es para decir que después de tener a Jesús no tuvo más hijos María. ¿Me van entendiendo? Pero era hermano y era uno que estaba en incredulidad. Pero se presentó con el Señor y cambió todo. Cuando se presenta el Señor en nuestras vidas, cambia todo. Amén. Entonces dice que él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, tan dispersos, tan esparcidos. ¿Qué dijimos que el apóstol Pablo hizo en Hechos 8? Cuando mataron a Esteban, apedreándolo, él seguía y consentía que, escuchen hermano, que esto nunca se predica. Él sacaba tal vez de la cabellera a las personas, los sacaba de las casas, los llevaba, pero consentía en la muerte. Eran perseguidos los cristianos. Cuando Jesús se encuentra con él, le dice: sabrás ahora cuánto es padecer por mi nombre. Tremendo. Si nosotros tenemos esto en mente, vamos a entender que los destinatarios son cristianos. Se habían convertido a una fe verdadera. Eran judíos, étnicamente judíos convertidos. ¿Por qué? Porque estos judíos habían aceptado que ese Jesús que estaba en la cruz no era un impostor, era lo que decía la ley y los profetas, ¿me entienden? Por sus mismos connacionales, sus mismos patriotas, por decirlo de esta manera, sus mismos paisanos, ahí está, eran perseguidos por los mismos judíos. ¿Cómo vas a aceptar a este? Este no es nuestro Mesías. Entonces, dos cosas muy importantes: la persecución de sus paisanos, sus judíos no creyentes, y el ostracismo. ¿Qué es el ostracismo? Es que tenían que salir de esa tierra. Perdían todos. Imagínate perder todo y no tener nada. Ese es el contexto. Y los cristianos que habían sido convertidos, había muchos cristianos también que eran ricos. Entonces el tema que va a tratar más adelante no sean parciales, sino sean condescendientes con los hermanos. Porque los ricos del mundo oprimen, ¿no? Ustedes son ricos en Cristo, no tienen que oprimir a sus hermanos. Es el contexto, hermano. Miren qué lejos estamos a veces de ver el contexto de lo que está hablando. Está hablando de la conducta, de las acciones, está hablando de las pruebas. Son cristianos, hermanos. Vamos a buscar un versículo que dice hermanos. Versículo 2, capítulo 1. ¿Me siguen? Hermanos míos. ¿Listo? Son hermanos. Vamos a buscar otro versículo. Capítulo 2, versículo 1. Hermanos míos. ¿Lo vieron? Hermanos. Capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos. ¿Me siguen? Capítulo 4, versículo 11. Hermanos míos. Capítulo 5, versículo 7. Hermanos míos. Los 5 capítulos mencionan que eran hermanos. ¿Ustedes son hermanos míos o no? ¿Y yo soy hermano de ustedes? ¿Ustedes saben que nosotros no nos elegimos a nosotros? Bueno, también va a hablar de la elección. Tengan cuidado con eso. Tremendo. El Señor nos eligió, no viendo nada bueno, ni algo que yo pueda hacer, ni a base de lo que soy, solamente a base de su misericordia. Amén. Vamos a entrar en el tema de la carta. Destinatarios judíos. Escribe el año 45, una edad temprana, posiblemente la primera carta del Nuevo Testamento. Menciona más de 20 libros del Viejo Pacto porque era judío. Santiago no entendía la expresión de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque recién estaba gestándose. Claro, la iglesia naciente recién empezaba, ¿me entiendes? No tenía lo que Pablo habla en Efesios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. No, recién entendían que la salvación estaba algo nuevo hacia los judíos, orientados a lo que pasa en Hechos 10 con Cornelio, pero después lo de Cornelio sucede en Hechos 10. Acá estamos en Hechos 8. Pablo seguía persiguiendo, ¿me entienden? Fue antes. Por eso digo que Pablo no contradice a Santiago. Tengo otra prueba, hermanos. ¿Saben cuál es? El concilio en Jerusalén. Cuando van a Hechos 15, Pablo se presenta diciéndole que los gentiles no hacía falta que se circunciden para ser salvos. Y los judíos decían, pero tienen que guardar la ley de Moisés.
creer solamente y tener fe en Cristo, pero aparte también tienen que guardar la ley de Moisés. No, esto no puede ser así. Lo querían hacer circuncidar, guardar las fiestas solemnes y el sábado. Y le decía, no, solamente la fe salva. Y cuando vamos a Santiago, pareciera que hay una contradicción, ¿no? Aparente, paradoja, pero no se contradice. Pues dice, la fe más las obras. ¿De qué se trata esto? Santiago va a explicar la conducta de los cristianos. Va a explicar la parte ética de los cristianos a través de las pruebas, del crecer, del madurar, de nuestra lengua, a través del conflicto y a través de la persecución. 5 consejos prácticos. Escribe Santiago, fecha, lugar de Jerusalén. De Jerusalén porque el capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Está hablando, Jerusalén entendía los tiempos de la cosecha y demás. Es Jerusalén desde Palestina. Escribe él desde Palestina, escribe a judíos cristianos que habían recibido esa fe común en Cristo, obviamente. Estaban dispersos y los anima, los quiere confortar y les quiere decir que es importante entender los propósitos de la prueba que están teniendo ahora. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos. ¿Por qué escribe él? Justamente para estimularlos. ¿Por qué están las cartas? Para estimularlos, para ayudarlos, no para matarlos, no para condenarlos, para hacerles ver. Abran los ojos. Hay un propósito en todo esto, Versículo 1 habla de Santiago. Versículo 1 dice lo destinatario, las 12 tribus que están en la dispersión. Versículo 3 dice, después que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Esa palabra, anótenla, es gozo completo. Gozo completo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando te hallas en diversas pruebas, tenés sumo gozo, que el gozo sea completo. Diversas pruebas de todos colores, ¿sí? Puede ser física, puede ser económica, puede ser social, de la sociedad me refiero, puede ser la familia. Tened por sumo gozo que tu gozo sea completo. Mas tenga la paciencia, cuando habla de sabiendo que la prueba, es la palabra que yo mostré el otro día, hipomenei, es permanecer debajo. Cuando hay una prueba difícil en tu vida y en mi vida, permanecer debajo de esa prueba hasta que termine su ciclo. Eso es lo que expliqué el otro día. No te salgas de la prueba. No todo el tiempo digas por qué, sino para qué. Hay un propósito. Del versículo 1 hay un propósito. ¿Las pruebas tienen un propósito o no? ¿Cuál es el propósito? Probarnos. Doquimos, probarnos. ¿Para ser qué? Aprobados. Si nos salimos de la prueba, somos adóquimos, somos reprobados. ¿Queremos ser reprobados? Queremos ser probados. ¿Y esto qué hace? ¿Para qué nos prueba? Para que seamos perfectos. Miren la palabra perfectos, es teleios, es maduros, no dice impecables. ¿Tenemos fallas? Seguimos pecando aunque no nos gusta, pero es el Señor que nos lleva adelante para que crezcamos en Él y nos desarrollemos, seamos maduros. Las pruebas tienen un propósito, ser maduros. Y cabales, miren la palabra que dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa es la clave, hermano, ser maduro. Y cuando dice cabales, es en integridad, desarrollado en todas las áreas de nuestras vidas. Estar bien psicológicamente, hablo de emocionalmente, y que en la conducta también refleje el amor hacia Cristo. Versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No regañemos a Dios, ¿por qué a mí? Sino que pidamos sabiduría, del versículo 5 al 12, para entender la prueba. ¿Para qué, Señor? ¿Tenés un propósito en la prueba? Bueno, yo quiero pedirte sabiduría. Y Dios le da conmigo. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Quién le va a pedir a Dios? ¿El mundo? No. Son los hijos que piden al Padre. Él da a todos. ¿A quién? ¿A todo el mundo? No. Solamente los hijos que piden al Padre. Él se lo da. No, Dios no está regañando. Dice que no entiende esto. La situación que estás pasando, hermano, sea en tu familia, la situación que estamos pasando ahora también a través de la pandemia, pedí sabiduría a Dios. Hay un propósito. Aún en este tiempo hay un momento de crecimiento. Él da sin reproche, le será dada, pero pida con fe. La persona que tiene una fe viva pide al Señor no dudando nada y recibe el entendimiento adecuado. ¿Para qué? Para soportar la prueba. Gloria a Dios. Tenemos 5 aspectos importantes, los que trajeron para anotar lo voy a decir. Voy a agarrar acá de griego la palabra importante,
que yo señalé son hipomonen, que es permanecer debajo, ¿se acuerdan? Permanecer debajo. En las traducciones dice perseverancia o paciencia. Es permanecer debajo de la prueba porque eso va a resultar en que estar maduro, desarrollado y glorifica a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se sale de la prueba, no glorifica a Dios. Perfecto teleios. Capítulo... Porque si la persona se sale de la prueba, la persona no pide a Dios sabiduría, es inconstante en sus caminos. Es como el oleaje, hay una figura de dicción que va de un lado a otro. Versículo 9, que es interesante. El hermano, sin de condición, ¿qué pasa? Gloríese en su exaltación. Y el que es rico, en su humillación, sabiendo que sus riquezas son materiales, pero su riqueza más abundante está ¿en quién? En Cristo. O sea que tanto el pobre como el rico tienen que entender el propósito que tienen las pruebas. Es hacernos madurar y crecer en Él. Hay algo que está ahí que se llama conocimiento de Cristo. Crecer para tener... ¿Cómo crecemos? A través del conocimiento. Y a través de las pruebas que aprendemos y nos aferramos más fuerte. El versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Interesante, si ustedes me siguen, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Va a conectar la tentación y en el mismo versículo va a decir que el que soporta la prueba recibirá una corona. Vamos de vuelta. Une el versículo 12 como una transición entre el 11 y el 13. ¿Lo ven? Bienaventurado, Macario, dichoso el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y ahí habla en plural. ¿La tentación y la prueba es lo mismo? La prueba, por ejemplo, ahí está, la prueba ¿para qué? Para cuando somos confrontados con la palabra, salir maduros. La tentación para cuando somos confrontados con la palabra, estar firmes, lograr firmeza. Anótenlo porque está bien tu pregunta, excelente. Cuando alguno es tentado, el tema es, Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. O sea que hay dos aspectos acá de la prueba. Dios prueba para ser aprobados, ¿está bien? Y está la tentación que decimos, el enemigo me tentó, el mundo me tentó, pero acá no se menciona a Satanás. Acá se menciona que cuando uno es incitado al mal, es atraído y seducido como el pez, hermano. La figura que usa acá es del pez. Cuando ve la carnada pero no ve el anzuelo. Esa es la figura que se usa acá. Es atraído y seducido. Y después usa la gestación del embarazo. ¿Les parece? Impresionante. Impresionante. Este libro es sumamente práctico y va al tuétano del cristiano. ¿Es necesario para hoy? Pero obviamente que sí. Nos tenemos que conducir en obediencia a la palabra. Mire lo que dice. Amados hermanos míos, no erréis. Dios no tienta a nadie. Dios es bueno. Dios es bueno. Miren, toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿La buena dádiva cuál es? Escuchen, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena dádiva de Dios. Todo don perfecto quiere decir que todo lo que Él te da, que se perfeccione y se madure. Aún el Señor está en eso. ¿Me siguen? Y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Ahora viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. 18, que es clave para entender. Él, hermano, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de su criatura. ¿Cómo nos hizo nacer Él? ¿Cómo nos hizo nacer? El don perfecto desciende de lo alto, que es por Cristo, la obra de Cristo. ¿Cómo nos hizo nacer? Mediante la palabra del Señor. Anoten 1 Pedro 1:23. Y dice algo interesante. Para que seamos primicias de su criatura. Primicias, señal, prenda. Primicias, señal, prenda. Romanos 8:19. Romanos 8:23. Esperando la redención de nuestro cuerpo. Nos dio el don. Nos hizo nacer por la palabra y somos primicias de Él en la resurrección, así como las primicias del viejo pacto que se entregaba a todo a Dios, así somos para Él. Entonces, ¿qué parte no entendemos que le está hablando a hermanos cristianos? Esto está asegurando. A ver, ¿alguno de los hermanos acá decidió dónde nacer? ¿Eligió sus padres? Porque presten mucha atención que va a seguir el contexto de la importancia del don de Dios.
Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. Lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser consecuente. Yo digo que amo al Señor y tengo que demostrarlo. Vos también. Es de todos esto, ¿eh? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque está hablando de ser hacedores de su palabra. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que hacer su voluntad. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí como hacedumbre la palabra implantada. Primeramente, el Señor nos hizo salvos por medio de su palabra. Nos hizo nacer para una esperanza viva. Esa palabra que es predicada hoy puede traer dos resultados. Una persona viene, se va gozosa con la palabra y da fruto y crece. Otra persona escucha el mismo mensaje y se retuerce. Hablo de la soberanía de Dios y se enojan. Hablo de la gracia y algo que debería bendecirle y se mufan porque quieren hacer alguna obra para salvarse. La palabra implantada con mansedumbre y hacer el corazón permeable nos hace aún arrepentirnos de nuestros actos y conducirnos. ¿Para qué? Para salvarnos, escuchen, del error, de tropezar, de frustración. La palabra de Dios en obediencia salva nuestras almas. La palabra de Dios en obediencia salva nuestras almas. No está hablando de la conducta, de la ética del cristiano. Cuando estamos obedeciendo la palabra y confiando en Dios, escuchen, nos salva de la disciplina de Dios, anótalo. Nos salvan de la disciplina de Dios. Obedecer la palabra de Dios. No ser solamente oidores, sino hacedores. Porque el contexto después va a indicar, ¿qué pasa si vos tenés fe y no tenés obra? Si obedecían la palabra de Dios, ¿qué hacían? Podían ser liberados aún de la disciplina de Dios. Un cristiano, ¿saben cómo es liberado de la disciplina de Dios? Haciendo su voluntad. ¿Lo entendieron? Versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Podemos decir que amamos mucho al Señor y somos solamente oidores intelectualmente, pero no hacedores. No ponemos en práctica. Y eso hay que hacerlo, ¿verdad? Lo que yo digo, tengo que caminar y hacer. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre es esta, visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Por qué da esto? Porque el contexto que les dije, en la persecución había mucha hambruna, las viudas quedaron desprotegidas, los niños pobres y los ricos, aún cristianos que habían conocido a Cristo, en vez de eran parciales con los pobres, ¿entiende? Ese era el tema. En vez de los ricos cristianos poder ayudar a sus hermanos que habían creído, les da el ejemplo de los ricos del mundo. Los ricos del mundo son los que arrastran todo esto. Ustedes no hagan eso. ¿Me entienden? Tiene que ver con no hacer acepción de personas. El capítulo 2 dice, hermano, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. La fe que es parcial es una fe muerta, notalo. La fe que es parcial es una fe muerta. Cuando dice, versículo 12, así hablad y así haced, en todo el contexto que está diciendo, ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces no me está hablando de una pérdida de salvación. Entonces Santiago no está contradiciendo a Pablo, que Pablo dijo, solamente la fe en Cristo salva. Lo que está diciendo Santiago, que esa fe salvífica debe resultar o demostrarse o evidenciarse entre tu familia, en la sociedad, en comunidad. Así decís, así hacer. ¿Se entiende? ¡Qué tremendo! Y acá viene un versículo bastante complicado si no se entiende el contexto. Así habla y haced como lo que habéis de ser juzgado. Escuchen, no dice por la ley de Moisés. ¿Qué dice? ¿Por la ley de qué? De la libertad. Hermanos, si vos tratás con parcialidad a tus hermanos en cualquier asunto, acordate que Dios fue misericordioso con vos y conmigo cuando puso a Cristo. Cuando puso a Cristo, por su misericordia, ¿sí? Lo colocó a Cristo como justicia de Dios. Cristo es justicia de Dios, es igual a la justicia de Él. Y Él te perdonó en base a ¿qué? A que vos no hiciste nada. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver David? Vayan conmigo a este versículo interesantísimo. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd con entendimiento, con poner atención.
¿Qué dice? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El pobre estaba en mucha estrechez y frustrado por la situación. Le está diciendo que los eligió Dios. Le está recordando que los eligió Dios. ¿Qué es elegir? Seleccionar para sí mismo, en base a ninguna obra. Tengan cuidado los ricos, no sean parciales con sus hermanos. Así como Dios eligió sin merecerlo a ellos, ustedes no tengan acepción de persona, sean imparciales. ¿Lo vieron? ¿Lo entendieron? Muy interesante. Así habla y hacer, vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque si bien no vamos a ser juzgados por nuestros pecados, en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por nuestras obras según 1 Corintios 3, 11 al 17. Y el que no hiciere misericordia acá, el juicio será sin misericordia en cuanto a las obras. ¿Se entiende? Hagamos misericordia con el hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? O esa clase de obras. Pero no traduce así. Acá viene el tema. ¿Podrá esa fe salvarle? La salvación. Primero, la justificación. Cuando Dios declara justo al pecador en base a ninguna obra. ¿Me entienden? Dios declara justo al pecador en base a ninguna obra. Dios declara justo al pecador porque lo pone en Cristo. Romanos 5, 1 y 2. ¿Se acuerdan? Justificados pues por la fe habéis sido declarados justo en realidad. Tenés paz para con Dios. No hay ninguna obra ni mérito en nosotros. ¿Está bien? Sino por la obra de Cristo. Pero acá cuando dice... Pero alguno dice que tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y vienen las dos ilustraciones hablando de Abraham y Rahab. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó, maduró? La fe perfeccionó, maduró la fe. ¿Cuándo? Cuando entregó a su hijo Isaac. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24 al 26 presenta el argumento final. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. ¿Cómo? Si somos declarados justos, no en base a nuestras obras, hermano, ¿me siguen? Sino por medio de la fe. Dios declara justo al pecador en base a ningún mérito. Les voy a decir algo interesante. El judío pensaba que cuando Abraham creyó a Dios, era un patrimonio personal, era una obra de Abraham. Eso anótenlo. El judío pensaba que cuando Abraham creyó a Dios, era una obra de él. Entonces eso le justificaba a Abraham. No, hermanos, Dios declara justo a Abraham, Génesis 15, 6. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto justificado por las obras? Que Abraham, después de varios años más, 35 años después, Dios le pide a su hijo ¿qué? Isaac. ¿Se acuerdan? Vamos a leer ese versículo tan importante. Génesis 22, versículo 9, dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham que entregue a su hijo, edificó allá Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Yahvé le dio voz desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco, escuchen, que temes a Dios por cuanto no me rozaste tu hijo. Versículo 1 al 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. En Génesis 15, Dios declara justo a Abraham en base a ninguna obra. En Génesis 22, Dios justifica a Abraham por las obras ante los hombres. Él llevó a sus siervos, Dios le dice a Abraham, entregame a tu hijo, y los hombres, los siervos pudieron ver que Abraham no rehusó a su hijo. Cuando Dios declara justo al pecador, lo hace sin ninguna nuestra obra. Pero cuando Dios nos pide a nosotros que obremos en fe, nuestra fe debe ser probada, vista, evidente y mostrada. Vamos a ponernos de pie.